Me dicen en este ejercicio que se tienen dos discos metálicos, uno de radio 2.5 centímetros, una masa de 0.8 kilogramos y el otro de radio 5 centímetros, o sea que son dos discos, uno el doble del otro. Por aquí tengo el dibujo, vamos a mostrar ese dibujo. Digamos que aquí los dos discos están vistos lateralmente, y hay una masa que está colgando enrollado del disco más pequeño. Perfecto. Entonces, recuérdelo bien, son dos discos. Vamos a tomar los datos por acá. Hay uno que tiene, obsérvese bien, que hay uno de radio 2.5 centímetros, que es este disquito de acá, y hay otro de radio 5 centímetros, que es este disco mucho más grande. Repito, esto es una vista lateral. Aquí los discos se están viendo de lado y están soldados entre sí. Los dos discos como tal giran soldados entre sí, y aquí hay un eje de giro. Este eje de giro es importante que usted lo tenga en cuenta. Este es el eje de giro. Por acá. Este es el eje de giro. Entonces giran en torno a ese eje. Dan el radio de cada disco, radio y masa de cada disco, radio y masa de cada disco. Perfecto. Y me dicen que una cuerda ligera se enrolla en el borde del disco de menor tamaño, lo que estábamos diciendo, se enrolla acá en este disco, y hay un bloque, este bloque de 1.5 kilogramos se cuelga en el extremo libre. Preguntan qué magnitud tiene la aceleración hacia abajo del bloque una vez que se suelta. O sea, cuando esto se suelta, el bloque entonces va a empezar a hacer esto, va a empezar a descender. Correcto. Yo quiero calcular la aceleración con la cual está descendiendo ese bloque. Perfecto. Entonces, primero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Hacemos un diagramita de cuerpo libre, lo que nosotros denominamos un diagramita de cuerpo libre. Permítame lo hago por acá. Entonces, sobre este bloque, ¿qué fuerzas actúan? Sobre este bloque actúa el peso, que va dirigido hacia abajo, y la tensión de la cuerda, que va dirigida hacia arriba. Perfecto. Entonces, esas es, digamos, que las fuerzas que actúan sobre él. Y yo planteo entonces que la ecuación de movimiento sobre ese bloque debe ser igual entonces a este valor. ¿Por qué? Porque el peso, que es masa por gravedad, mg, bueno, aquí la m, tome la, digámoslo, aquí le voy a poner la misma m, entonces vamos a corregir un poquito esto, sí, es esta misma m, ¿cierto? Entonces, digamos que esta m de aquí es esta m de acá, masa por gravedad, ¿cierto? Es la misma masa por gravedad, menos tensión igual a masa por aceleración. Y aquí, evidentemente yo aquí no puedo despejar la aceleración, porque no tengo la tensión, ¿cierto? Entonces es una incógnita que tengo. Pero sí me voy a ir para analizar la tensión, o sea, sobre el torque de lo que hace girar este cilindro. Si yo fuera a dibujar este cilindro de manera frontal, observa que va a tener un cilindro aquí grande, pero además de eso voy a tener un cilindro más pequeño. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Digamos que ahí está. Entonces recuerden que la cuerda está enrollada sobre este cilindro pequeño. Entonces lo que yo tengo acá entonces es que la tensión de la cuerda está a una distancia, haciendo un torque a una distancia que yo voy a llamar R1. O sea, tensión por R1 es lo que me va a producir a mí el torque que hará girar estos dos discos. Ahora, ¿por qué si el torque, que es tensión por R1, recuerden ustedes que el torque en una polea es igual a la tensión por R1 por el radio de giro, tensión por R1, fuerza por distancia, tensión por R1. ¿Por qué hace girar el otro disco? Porque ambos están pegados, ¿correcto? Ambos están soldados, se sueldan entre sí, dice el problema. Mira, aquí se los estoy mostrando. Se sueldan entre sí, entonces por eso, aunque la cuerda jale a este también está haciendo girar el grande.
Pero el torque, ¿con quién se hace? ¿Con quién se calcula el torque? Con el radio R1, porque la cuerda está enrollada a una distancia R1. O sea que yo podré escribir para el cilindro la ecuación de movimiento del cilindro así. Digo, T, que es esta misma tensión, porque esta cuerda es esta cuerda, sobre este bloque es esta misma cuerda. T por R1 es igual a I por alfa, ¿cierto? Esa es la ecuación de movimiento sobre una polea. Entonces tensión por R1 igual a momento de inercia por alfa, despejo el R1. Recuerden una cosa, que yo aquí estoy haciendo un cambio que es muy importante, siempre tenerlo muy en cuenta, y recuerden esto, es que la aceleración es igual al radio por la aceleración angular. Entonces esta aceleración, que es aceleración angular, producida por este torque, la cambio en términos de aceleración, esta aceleración lineal. Entonces lo que estoy diciendo es que alfa es igual a la aceleración lineal sobre el radio de giro, ¿cierto? Entonces mire por qué me quedó R cuadrado, porque yo paso a dividir este R1, lo paso a dividir acá. Al pasarlo a dividir el R1, entonces por eso quedó. Aquí alfa tenía ese R, un R. Y además este R que pasa a dividir, entonces ya es R1 cuadrado. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. En remojo aquí esta tensión, porque enseguida saben qué voy a hacer con ella. Por ahora voy a calcular el momento de inercia de este sistema que está rodando. El momento de inercia de este sistema va a ser igual a la suma al neto de este disco más este disco. En otras palabras, es esto que tengo acá. Es la suma de los momentos de inercia de los dos discos. Los dos están pegados como un solo cuerpo. Sumo, esos son todos datos conocidos. Entonces si yo me tomo todos esos datos conocidos, simplemente es el momento de inercia de un disco sólido, es un medio de la masa por el radio al cuadrado, lo mismo para el otro. Solamente estoy reemplazando los valores para que usted no se me asuste con estas expresiones. Simplemente sumo el momento de inercia de este disco más el momento de inercia del disco grande. Aquí está el disco pequeño más el disco grande, y eso me da 2.25 por 10 a lo menos 3 kilogramos metro cuadrado. ¿Qué es esto? El momento de inercia total, que se verá hasta ahí. Será este momento de inercia de acá. Correcto. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar este valor de la I y lo voy a traer y lo voy a reemplazar aquí, ¿cierto? Entonces miren cómo me va a quedar la ecuación número 1. La ecuación número 1 va a quedar así, va a quedar acá. Miren, ya reemplacé, en vez de tener tensión, coloqué este valor, ¿cierto? De aquí puedo, o lo que voy a hacer es despejar la aceleración, entonces paso este valor para acá para que me queden las incógnitas en un mismo lado, la incógnita de la aceleración. Entonces lo que hice fue pasar este valor para este lado de acá, lo pasé sumando, saqué factor común, por eso ya usted lo ve ahí como una suma y ve la A como una sola A, un factor común, porque estaba acá y estaba acá. Entonces saqué factor común, ¿para qué? Para luego pasar a dividir. Entonces ya paso a dividir este valor y entonces voy a tener esto. Coloco los valores y voy a tener 2.88 metros por... Ahí voy a tener una aceleración de 2.88 metros por segundo cuadrado. Voy a copiar acá. Voy a tener la aceleración es igual a 2.88 metros por segundo cuadrado. Ahora, en que dicen, ahora con la cuerda enrollada en el borde del disco de mayor tamaño. Entonces, si lo que me dicen ahora es mirar con el disco de mayor tamaño, es como si yo tuviera la cuerda amarrada a este punto. O sea que lo que cambiaría sería el valor, ya el torque sería por R2, correcto, el análisis de torque sería acá con R2, para que lo tenga muy en cuenta. R2 ya no sería R1, sino que ya la distancia a este punto ya sería R2, ¿cierto? Eso sería lo que cambiaría. Y lo único que me faltaría hacer entonces para ese numeral B sería, en vez de tomar R1 como la distancia al torque,
Es exactamente lo mismo que tengo acá, pero con R2 al cuadrado, y eso me daría un valor de 6.12 metros por segundo cuadrado con aceleración. Y ahí queda terminado el problema.